Primero de todo, pues buenas tardes y daros la bienvenida a una nueva entrega de la serie de webinars que estamos desarrollando desde UC Business School. Esperamos que tanto vosotros como los vuestros estéis en lo mejor que podemos estar en esta situación que nos ha tocado vivir. Gracias por conectaros. La sesión de hoy forma parte de un conjunto de webinars que hemos desarrollado desde UC Business School relacionados con nuestros programas formativos. Hoy nos acompaña Guillermo Rodríguez, que es director de PVC España y también director de nuestro máster online en ciberseguridad, o también conocido como máster en seguridad informática y gestión del riesgo tecnológico. Es un máster 100% impartido online, es un programa que otorga una doble titulación por UPC y por UC Business School. Está constituido por 13 cursos de especialización y además está avalado por PVC España. Lo interesante sobre todo de este programa es que es un programa tiene una metodología basada en proyectos, en workshops, en demos. Por eso hoy Guillermo, que cuenta con más de 15 años de experiencia en el mundo de la ciberseguridad, nos va a plantear las claves para implementar y desarrollar una estrategia de ciberseguridad dentro de una empresa y cómo una buena estrategia de ciberseguridad o seguridad informática puede afectar a una organización. Os recordamos que todos nuestros webinars se transmiten en directo, pero también los grabamos, es decir, que podréis verlo nuevamente en nuestra web. Y además dura aproximadamente unos 45 minutos y los últimos 15-10 minutos daremos paso a las preguntas que tengáis. Dentro del apartado de preguntas y respuestas podéis hacer cualquier consulta y luego Guillermo nos responderá. Así pues, vamos a empezar. Doy la bienvenida a Guillermo y te doy paso al webinar. Espero que os guste a todos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Laura. La verdad es que es un placer estar con todos vosotros. Gracias a UNCED por organizarlo, por invitarnos y mira, la verdad es que encantado de poder compartir con vosotros este ratito, ¿no? Está planteada esta sesión como una sesión un poco introductoria de qué es lo que os podéis encontrar en el máster, ¿no? En el máster que justamente va a dar salida dentro de muy poquitos días. Y queríamos pues empezar con un tema que lo vemos pues bastante interesante, importante, ¿no? Que es todo el tema estratégico, ¿no? Dentro de lo que es la ciberseguridad, la parte estratégica, ¿no? Ahora veremos con un poquito de detalle de qué partes consta. Sí que me gustaría hacerlo una sesión práctica, ¿de acuerdo? Para que veáis un poco cómo vamos a ir desarrollando lo que son las sesiones del propio máster y que tengáis pues por adelantado un poco esta visión de, oye, pues cómo estaban impartidos los contenidos y qué es lo que nos gustaría enseñar, ¿no? Voy a compartir la pantalla, así podréis ver la presentación que hemos preparado. Bien, perfecto. Y me gustaría pues empezar, lo cierto es que con unos 40-45 minutos que tenemos, pues no es mucho, entonces, oye, pues correré un poquito para que podáis sacar pues el máximo de jugo de esta sesión. Voy a dar las principales pautas, pero obviamente pues tomarlo pues como una introducción, ¿no? De todo lo que seríamos capaces de ir incorporando dentro de los contenidos, como decía, ¿no? Para aquellos que no nos conozcáis, pues oye, inicialmente quiénes somos, ¿no? Price somos una multinacional, ¿de acuerdo? Líderes dentro de todo lo que es el sector de la consultoría y la auditoría en todo el mundo, estamos en numerosos países. Tenemos profesionales dedicados a lo que es el riesgo tecnológico, pues prácticamente en todos los países, más de 3.300 profesionales en todo lo que es ciberseguridad y riesgo tecnológico, ¿de acuerdo? Y aquí en España, pues en España estamos pues cerca de unos 300 profesionales, ¿no? 300 profesionales. Voy a ir moviendo esto para que más o menos veáis las slides, ¿de acuerdo? Sí, a ver si así más o menos lo podéis ver. 300 profesionales con muy diferentes perfiles, ¿de acuerdo? Al final lo que es la ciberseguridad es un mundo bastante amplio, es un mundo en donde nadie puede saber de todo. A día de hoy y hay numerosos perfiles especializados cada uno en un área
¿de acuerdo?, en un dominio diferente de la ciberseguridad, ¿no? Dentro de lo que es España damos servicios pues, desde la parte más estratégica, pasando por la parte de continuidad o la parte de resiliencia, todo lo que es ayudar a las organizaciones a resolver o a intentar prepararse para cuando haya cualquier tipo de crisis, cualquier tipo de problema que acarree una pérdida en la continuidad del negocio. Todo lo que son servicios de auditoría, de revisiones, de acuerdo, de gobierno, del riesgo y, por supuesto, los servicios más técnicos. Todo lo que es la parte de ciberseguridad, por llamar de alguna manera, ciberseguridad es todo, pero en donde incorporamos perfiles pues, mucho más ligados pues, a la arquitectura de seguridad, al hacking, a la ciberinteligencia, etc., ¿no? El estado actual, por empezar un poquito, aquellos que a lo mejor conozcáis un poco menos este mundo, pues voy a utilizar un par de minutos o 3 pues, para poner un poco en antecedentes que se están moviendo, ¿no? Bueno, nos gusta mucho presentar este informe que saca el Foro Económico Mundial, ¿de acuerdo? El Foro Económico Mundial pues, es una organización que saca numerosos informes, todos muy ligados con el gobierno, ¿de acuerdo?, con la dirección de las compañías. Saca un informe todos los años de riesgos tecnológicos, ¿de acuerdo? Y pues recurrentemente desde los últimos, yo diría que 10 años aproximadamente, los riesgos ligados a todo lo que es la ciberseguridad están pues, en el top 10 sin lugar a dudas, ¿no? Tanto por probabilidad como por impacto, como veis, ¿no? En definitiva, hemos pasado de hace 10 años en donde no se sabía mucho de lo que es la ciberseguridad a que hoy en día, pues raro es el periódico que a lo mejor no es la portada, pero sí que en las primeras páginas pues saca algún incidente, algún problema de ciberseguridad. Eso lo que hace es dar mucha visibilidad desde el punto de vista de los CEOs, de los directores generales en las compañías que tenemos, y eso, pues, oye, nos ayuda a ir posicionando la ciberseguridad como una de las principales áreas, ¿de acuerdo?, de desarrollo dentro de las compañías de hoy en día, ¿no? Hay mucho margen de mejora todavía, ¿no?, dentro de lo que es la ciberseguridad. Por dar algunas cifras, sin más, pues bueno, las cifras asustan un poco, ¿no? La verdad es que estas cifras, ¿de acuerdo?, del 2020, sacadas de todo lo que es de estudios dentro del 2020, pues lo que dice es que el coste promedio, ¿de acuerdo?, ronda, en una violación de datos, ronda los 4 millones de dólares, ¿de acuerdo?, por cada uno de los incidentes, claro, de los que se sabe, ¿no? Hay muchos incidentes que no se conocen, ¿no? También dice que el gasto que se prevé, ¿de acuerdo?, en el 2022 es de 133.000 millones, ¿no? Bueno, son cifras que asustan, ¿no? Recientemente, Joe Biden, una de las primeras medidas que ha tomado también ahora al tomar posesión como presidente de los Estados Unidos, hablo un poco de memoria, pero me suena que ha incrementado el presupuesto en unos 14.000 millones, ¿no?, de dólares, todo lo que es el presupuesto en ciberseguridad en Estados Unidos, ¿no? Así hay numerosas cifras, no me quiero parar porque si no nos comemos mucho tiempo, pero un poco como cifra, ¿de acuerdo? Como cifra yo creo interesante, al menos llamativa, es que desde el año 2018 se cree que lo que son las mafias de la ciberseguridad, es decir, los fraudes y todas las amenazas que hay en estos momentos dentro de la ciberseguridad, mueven más dinero en el mundo que el narcotráfico, ¿de acuerdo? Eso yo creo que ya nos dice mucho, ¿no? Es decir, hay mucho dinero, hay muchas mafias, mucha gente interesada en sacar beneficios, con lo que en estos momentos nos estamos encontrando que tenemos numerosos atacantes muy bien organizados, con mucho conocimiento, que saben muy bien dónde están atacando, y eso lo que hace es que las compañías pues cada vez inviertan más dinero y cada vez intenten poner más protección, ¿de acuerdo?, a los ataques cada vez más complejos que se están viviendo, ¿no? Dentro de, un poco siguiendo con el hilo de todo lo que estamos viviendo, pues la gente en ciberseguridad, como podéis ver, las compañías están buscando pues cada vez más conseguir capacitar a su gente, incrementar recursos humanos dentro de los departamentos, y hay una demanda de gente dentro del mundo de la ciberseguridad enorme, ¿no? Nosotros hemos sacado un informe recientemente en donde pues damos cifras
bueno, muy altas, ¿no? Donde decimos 3,5 millones de puestos de trabajo sin cubrir en el año 2021. ISC Cuadrado también, otra organización, ¿de acuerdo?, que saca numerosos informes también respecto a recursos humanos, a organización, a tendencias tecnológicas. Pues lo que dice es que en Europa estamos cerca de los 350.000 puestos de trabajo de demanda que no podemos cubrir con la oferta actual, ¿no? Esto significa que las empresas, la verdad es que, por suerte, para los que estamos en este mundo, se nos rifan. Esto conlleva que, obviamente, pues, los salarios, obviamente, que tenemos dentro de lo que es el mundo de la ciberseguridad, pues son más altos, ¿no? Más altos que en otros sectores, ¿no? Todo hay que considerarlo debido a esta situación que tenemos, ¿no? Voy a meterme ya un poco en harina. Voy a contar un poquito, por empezar, la parte de la estrategia. ¿Para qué es importante la estrategia? ¿De acuerdo? Muchos de vosotros, pues obviamente lo veréis, lo conoceréis, pero merece la pena, ¿no?, comentarlo. Seguramente muchos de los que, o algunos de las personas que estéis, a lo mejor tenéis un perfil más técnico, ¿no? Entonces decir, bueno, sí, la estrategia en ciberseguridad está bien, pero bueno, a mí lo que me gusta es el cacharreo, a mí lo que me gusta es el tocar, son el software, es, oye, pues las diferentes plataformas, tecnologías, el hacking. Bueno, esa parte está muy bien, ¿de acuerdo? Dentro del máster que estamos a puntito de lanzar, se trata de un máster técnico, ¿de acuerdo?, con un porcentaje de nivel técnico alto, pero no queremos ni mucho menos saltarnos una parte tan importante como es la estrategia, ¿no? Un perfil técnico que no conoce muy bien la estrategia, dónde se dirige, por qué está implantando una serie de medidas, se queda un poquito corto. Y al igual que pasará con otras personas, ¿no?, que diréis, oye, a mí la parte de la estrategia, la parte del gobierno me interesa mucho, la parte técnica, pues bueno, a lo mejor un poquito menos, ¿no? Le diría exactamente lo mismo, ¿no? La parte de estrategia es muy importante, hay que conocerla, hay que saber realmente cómo se puede definir, por qué se definen las cosas, que eso nos ayuda a entender por qué estamos implantando una serie de medidas, pero si no tenemos una base técnica por detrás suficiente, nos estamos quedando muy cojos, ¿no? No es difícil establecer una estrategia sin tener un conocimiento técnico de base por detrás, ¿no? Entonces, en definitiva, la estrategia, lo que decimos es más o menos sencillo, ¿no? La definición que ponemos es: la estrategia empresarial nos ayuda a aprovechar las oportunidades, a hacer frente a las amenazas, a reforzar las fortalezas y disminuir las debilidades. Yo lo resumiría muy rápido. Nos ayuda a poner los recursos donde los necesitamos. Recursos económicos, recursos humanos, todo lo que son los esfuerzos. Es decir, tenemos presupuestos limitados dentro de las organizaciones, eso es obvio, ¿de acuerdo? Tenemos muchas áreas que cubrir, tenemos muchas amenazas. ¿Qué hacemos con las personas y qué hacemos con la inversión y con el dinero? Esto es lo que nos tiene que ayudar la estrategia a saber dónde invertimos para intentar mejorar la rentabilidad, el coste-beneficio, la rentabilidad de toda esta inversión que estamos haciendo. ¿Cómo se mide esta rentabilidad? Se tiene que medir en reducción del riesgo, ¿de acuerdo? Todas las organizaciones tienen un riesgo, tenemos que intentar disminuirlo hasta lo máximo posible, o por lo menos hasta una base asumible, ¿no? Si seguimos un poquito más adelante, lo que es el propio plan estratégico de ciberseguridad, cada vez ya me voy metiendo un poquito más en toda la parte core que hoy os venía a contar. Pues el plan estratégico de ciberseguridad, para aquellos que no lo conozcáis, la idea es muy simple. Es el plan que nos ayuda a poner las medidas organizativas, técnicas, estructurales que tenemos que tener dentro de una organización para reducir los riesgos hasta un nivel aceptable, ¿de acuerdo? Mucha gente confunde un plan de ciberseguridad con un plan estratégico de ciberseguridad, ¿no? No hay que confundirlo, ¿no? Un plan estratégico de ciberseguridad, como su nombre indica, nos tiene que ayudar a establecer esa estrategia que tenemos que poner. Esto no estamos hablando solo de medidas, estamos hablando de la parte organizativa, estamos hablando de la parte estructural,
¿de acuerdo? Estamos hablando de la inversión que tenemos que tener. Y obviamente estamos hablando también de las medidas técnicas, tanto de protección, de vigilancia, de resiliencia, ¿no? Entonces, para nosotros un plan estratégico de ciberseguridad se compone de dos elementos. Una parte de gobierno de la ciberseguridad, ¿de acuerdo? También llamada TOM, un Target Operating Model, ¿de acuerdo? Cuando escuchéis eso, el Target Operating Model, a lo que nos estamos refiriendo es toda la definición que nos ayuda a estructurar un departamento de ciberseguridad y a establecer los roles, las funciones y los procedimientos que va a llevar ese departamento de seguridad en su día a día, ¿de acuerdo? ¿Cómo se va a gobernar? Ni más ni menos, ¿no? ¿Qué es lo siguiente? Pues lo siguiente es lo que estamos pensando, el propio plan de ciberseguridad. Este plan de ciberseguridad sí nos va a ayudar a identificar las medidas, a priorizar las medidas y a implantar de una manera homogénea y de una manera con criterio, en definitiva, todas esas medidas dentro de la organización, ¿no? Vamos por partes, entonces. ¿Cómo podemos...? ¿Cuál es la metodología? Vamos a ver si lo hemos puesto por acá. A ver si... Disculpad un poco el mareo, pero sí que quería que vierais un poco la slide entera. ¿Cuál es la metodología que se utiliza para poder desarrollar un plan estratégico de seguridad? Pues lo cierto es que esto es más simple que el mecanismo de un chupete, ¿no? Casi todas las metodologías son muy similares. Primero hay que entender dónde estamos. Eso es una SIS, ¿de acuerdo? Si no sabemos de dónde partimos o cómo estamos, pues va a ser muy difícil saber a dónde queremos ir, ¿no? Una vez que sabemos de dónde partimos, cómo está la ciberseguridad dentro de una compañía, ya sí que podemos decidir qué nos gustaría ser, el to be, ¿de acuerdo? ¿Qué me gustaría ser? Hay muchas áreas de mejora, hay muchas cosas por hacer, pero a mí me gustaría llegar a ser esto, ¿de acuerdo? A partir de ahí ya, más o menos parece simple. Identifica cuáles son las medidas que te van a ayudar a pasar de la SIS al to be, ¿de acuerdo? Prioriza todas esas medidas, identifica costes, identifica obviamente cuáles son la prioridad y cuáles son las dependencias de todas esas medidas y a partir de ahí ya tienes un plan estratégico de ciberseguridad. Luego se pasa a la aprobación. Parece sencillo, ¿no? Bueno, pues ya he hecho mi plan, pues que me lo apruebes, ¿no? Bueno, no es tan sencillo ni mucho menos, ¿no? ¿La aprobación de quién? La aprobación de la alta dirección, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque obviamente nos tienen que aprobar, además de las medidas de ciberseguridad que estamos estableciendo, en donde en muchas ocasiones la alta dirección no nos entiende, porque es así, porque no tienen por qué entender de ciberseguridad, pero de lo que entienden seguro es de números, es de costes, es de inversión, ¿de acuerdo? Oye, ¿qué beneficios vamos a tener y cuánto nos va a costar? Si no hay inversión, si no hay financiación, si no hay presupuesto, no hay ciberseguridad. Aquí no podemos hacer magia. Entonces, esa aprobación lo que nos ayuda es a poder tener la inversión y el presupuesto necesario para poder implantar todas las medidas que hemos establecido en el plan estratégico de ciberseguridad, ¿de acuerdo? Y luego, por supuesto, la ejecución, el seguimiento. Muy importante, nos van a pedir cuentas. Nos van a decir que, oye, ¿dónde nos estamos gastando el dinero? Si realmente nos lo estamos gastando en donde estamos diciendo y si se están implantando las medidas de una manera correcta, ¿no? Entonces, es muy sencillito, pero muy importante en sus pasos. Y, oye, ¿tenemos alguna manera? ¿Hay algo que nos ayude realmente a poder elaborar estos planes estratégicos, estos planes de seguridad? Pues sí, sí que hay. Hay muchos estándares, hay muchas normativas, ¿de acuerdo? Nosotros queríamos enseñaros dos, que posiblemente sean las más utilizadas a nivel mundial, ¿de acuerdo? El NIST, ¿de acuerdo? El Cyber Security Framework del NIST y la ISO 27001 y la 27002. El NIST es un estándar americano, iba a decir posiblemente el más utilizado a nivel mundial, yo creo que sí, no creo que me equivoque, ¿de acuerdo? En donde nos establece 5 grandes áreas, 5 dominios, en donde tenemos que prestar atención en una organización para poder reducir el riesgo hasta un nivel aceptable, ¿de acuerdo? Lo primero, identificar, sencillo, es decir, ¿qué tienes? ¿Qué activos tienes en tu organización? Tendrás que hacer un análisis de riesgos, cuáles son las amenazas, qué es lo que te puede atacar. Hay que tener muy claro cuáles son tus procesos, oye, cuáles son tus activos críticos, la información, qué es lo que realmente vale la pena, ¿no? Dentro de la organización y que no puedes perder, pase lo que pase, ¿no? Luego, proteger, pues oye, intenta que no pase nada, ¿de acuerdo? Todas las medidas de Protect. Pero, claro, no nos podemos quedar ahí.
Protege está muy bien, pero lo que hay que hacer es detectar, porque es que por mucho que yo proteja, el riesgo cero no existe. Como no existe, tengo que detectar en caso de que me esté sucediendo algo o de que me intenten, ¿de acuerdo?, atacar. Hay que detectar cuanto antes. Cuanto antes lo detectes, menos impacto, ahora hablaremos un poco, menos impacto tendremos dentro de la organización. A partir de ahí, una vez que detectas, tienes un incidente, un ataque, tienes que responder, ¿de acuerdo? Tenemos que tener unos procedimientos, tenemos que saber responder lo antes posible, de la mejor manera, ¿de acuerdo?, para poder mitigar y para poder recuperar, ¿de acuerdo?, todos los sistemas, todos los activos que han sido atacados, ¿no? Al fin y al cabo es bastante sencillo, como veis. Luego por dentro la verdad es que trae mucha información que es muy útil, ¿de acuerdo?, a la hora de proteger las organizaciones. El CISO, ¿de acuerdo?, es un estándar que le viene muy bien, ¿de acuerdo?, para poder, sobre todo, no dejarse ningún área, ¿no?, sin proteger, sin detectar, etc., ¿no? Luego tenemos la ISO 27001 y la ISO 27002, ¿no? Para quien no lo conozca, la ISO 27001 es un estándar certificable. Es un estándar que se basa en este ciclo, en el ciclo del PDCA, ¿de acuerdo?, Plan, Do, Check and Act. Prácticamente como todos los sistemas de gestión, esto es un sistema de gestión, se basan en este mismo ciclo, del Plan, Do, Check and Act. Esto no vale para todo, no vale solo para ciberseguridad. Nos vale para calidad, nos vale para sostenibilidad, nos vale para medio ambiente, bueno, para muchas cosas, ¿no? Es muy sencillo. Donde nos dice es más o menos algo parecido a lo que nos dice NIST también, ¿no? Primero planifica, y planifica es identifica, conoce tu organización, tus negocios, tus procesos, haz tu análisis de riesgos. Después do, es decir, todo lo que ha salido de ahí lo tienes que hacer. Identifica las medidas, implanta las medidas, las actividades, los procesos, todo lo que corresponda. Luego verifica, check, verifica que lo que estás implantando está bien implantado y está funcionando. Puede ocurrir que pongamos algunos controles o que pongamos algunas medidas que pensemos que funcionan y no funcionan. Verifica, audita, revisa, ¿de acuerdo? Y por último, act, que es, yo diría, mejora. Mejora significa, oye, mira a ver, todos los sistemas, ninguno es perfecto, ¿no? Entonces, todos los sistemas son mejorables. Mira a ver dónde tienes que mejorar. ¿Cuáles son los problemas que estás teniendo? Y sobre eso identifica las medidas para poder mejorar. Y vuelves a empezar, ¿de acuerdo? Una vez que tú implantas un sistema de gestión de la ciberseguridad, en este caso, que es la ISO 27001, lo que te dice también es, oye, pero está muy bien, pero ¿y cuáles son los controles que yo tengo que implantar? Pues para eso tenemos la ISO 27002, ¿de acuerdo? La ISO 27002 lo que nos permite es identificar, a ver si así lo vemos mejor, identificar los dominios y los diferentes controles que nos ayudan a mitigar el riesgo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos 14 dominios, ¿de acuerdo? Muchos controles por detrás y esta parte, como digo, le ayuda al CISO y a todos los departamentos de ciberseguridad a identificar cuáles son los controles. Después de esos controles se traducirán en medidas de seguridad, ¿no? Pero los controles, obviamente, es la parte importante para no dejarnos nada sin atar, ¿de acuerdo? Por partes, como decía, un plan estratégico de ciberseguridad se compone de una parte de gobierno, de TOM, que decía, y una parte de plan de seguridad. Vamos a ver un poquito la parte de gobierno, pues lo que nos detiene, ¿no? ¿Qué es lo que entra dentro del gobierno? Bueno, pues dentro del gobierno, por supuesto, lo que tenemos que definir en un departamento es, lo primero, la estructura y el organigrama, de dónde va a colgar el CISO, en este caso. CISO, el CSO, ¿de acuerdo? El responsable de seguridad. Aquí imaginar que os preguntan, porque no existe esta figura, no existe un departamento de ciberseguridad, entonces, pues, ¿por dónde empezamos? Pues bueno, pues lo primero tendremos que tener una estructura, de dónde va a colgar, ¿no? ¿Cuáles son las estructuras más típicas que nos podemos encontrar hoy en día, ¿no? Pues ponemos dos estructuras dependientes del CIO. La primera, si veis, es una estructura en donde no solo no depende del CIO, o sea, depende del CIO, pero depende del área de infraestructuras. ¿De acuerdo? Ahí tenemos comunicación, seguridad, todo el tema perimetral. Esto normalmente es una estructura, y yo me atrevería a decir que bastante antigua, o en organizaciones, se puede usar en organizaciones muy pequeñas, ¿vale? Normalmente no lo ves en una organización, en una multinacional, ¿de acuerdo? En un IBEX.
No lo ves. No lo ves porque esto, antaño se decía que la seguridad era un tema de redes, era un tema de comunicaciones, cifrado, ¿de acuerdo? De las comunicaciones, bueno, un tema muy de frikis, ¿no? Entonces se metía ahí abajo, ahí se entendía bien con el de infraestructura, ¿de acuerdo? Poco a poco esto ha ido variando y cada vez se le da más importancia y ven que un ataque de ciberseguridad puede parar la empresa entera. Entonces, poco a poco tenemos que ir dándole más importancia. Y más importancia puede ser el segundo de las estructuras que ponemos, el CISO que cuelga directamente del CIO. Bueno, ya por lo menos es una figura tan relevante como infraestructuras, como arquitectura, como desarrollo, como producción, ¿de acuerdo? Ahí ya va ganando más presencia. Pero ¿qué es lo que pasaba? Esta estructura ya es mucho más común, bueno, mucho más, es más común en estos momentos. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros le vemos aquí algunos problemas y sobre todo es esa dependencia con el CIO. En muchas ocasiones, cuando tenemos un incidente de seguridad, el problema ha venido a lo mejor por una mala configuración de un sistema, por la falta de implantación de un control. ¿Qué significa? Que si el CISO es quien tiene que revisar los controles y depende de su jefe el ponerlo o no ponerlo, el CIO pues lo tiene un poco complicado. Es decir, tiene una persona debajo que le puede dejar en mal lugar, si me dejáis utilizar la expresión. Eso es un problema. Es decir, el CIO tiene que preparar parte de presupuesto suyo de sistemas para dárselo a una persona que me va a revisar y me va a decir si lo estoy haciendo mal. Bueno, pues ahí eso generaba muchos problemas y sigue generando muchos problemas en las organizaciones. ¿Problemas de qué ámbito? Pues del ámbito en el que si hay algún ataque, y muchas veces se tapa, no se quiere dar transparencia a la dirección de cuál ha sido el problema, cuál ha sido el ataque, y en muchas ocasiones falta de presupuesto para el CISO, ¿de acuerdo? Si tengo poco presupuesto, poco puedo hacer. Si no puedo hacer mucho, pues oye, los sistemas funcionan, ¿vale? ¿Qué es lo que normalmente se está migrando ahora mismo? Y estas ya son estructuras que mucho más comunes, ¿no? Que te las encuentras en grandes organizaciones. Son CISOs que no dependen del CIO, independientes del CIO. ¿De dónde dependen? Pues bueno, en muchas ocasiones dependen del director o del responsable de operaciones, ¿de acuerdo? O incluso del riesgo, del Chief Risk Officer, ¿de acuerdo? Del responsable de riesgos o de control interno. Pues sí, ahí en muchas ocasiones depende directamente de él. ¿Qué conseguimos? Independencia del CIO, no tenemos problemas, ¿de acuerdo? Y es una persona que está revisando que todos los sistemas, la parte tecnológica, está funcionando bien. Conseguimos otra cosa, que es que cada vez más la ciberseguridad no es un tema solo tecnológico, es un tema de procesos, es un tema de cultura, de la organización. Si lo tenemos dentro del CIO, que significa de los procesos, no estamos tocando toda la organización, nos estamos quedando en la tecnología. Y como digo, esto es algo más amplio, ¿no? Y poco a poco, pero ya empezamos a ver la última estructura. El CISO depende del CEO directamente, ¿de acuerdo? Del director general. Esto tampoco es fácil de ver, pero está tendiendo cada vez más a adoptar este tipo de estructuras y es porque los CEOs ya se dan cuenta de la importancia que tiene la ciberseguridad en su compañía. La ciberseguridad no puede, una falta de ciberseguridad, un ataque, un ciberataque nos puede parar la organización. Yo quiero tener al CISO a mi lado, quiero que me reporte, quiero que me diga cómo estamos. ¿De acuerdo? Esto, digamos, es un poco la evolución que nos estamos encontrando en las compañías de hoy en día. ¿Qué nos faltaría, además de poder estructurar, bueno, todo lo que es el departamento, ¿vale? Por debajo del CISO, tenemos que estructurar también. Oye, el CISO pues necesita seguramente un área de gobierno, un área de análisis de riesgos, de control, de cumplimiento, un área de arquitectura de seguridad, un área de revisión o de hacking, ¿de acuerdo? Un área a lo mejor de vigilancia, un área de resiliencia, ¿no? Hay muchos perfiles que un CISO se tiene que apoyar en ellos, ¿de acuerdo? Para poder dar cobertura en todo el área de ciberseguridad de la compañía, ¿no? Dentro del TOM, como veis, que además de esta estructura, ¿qué otras cosas hay que hacer? Hay que ayudar o hay que definir las organizaciones, cuáles son los roles, cuáles son las funciones y cuáles son los procesos que van a gobernar un departamento de ciberseguridad. Y no es fácil, parece sencillo, ¿no? Bueno, pues el CISO tiene estas funciones, no sé, el responsable de gobierno tiene estas otras. Bueno, pues depende mucho de qué funciones tú le quieres dar al CISO. Es decir, dentro del departamento de seguridad se van a operar los firewalls, se van a operar diferentes
elementos que se pueden unir a la ciberseguridad? ¿O no? ¿O eso lo va a seguir haciendo el departamento de sistemas, el departamento o el área de comunicaciones y él solamente se dedica a revisar y a poner los controles? Bueno, pues es que varía mucho, ¿no? De una organización u otra, unos roles, unas funciones u otros, ¿no? Y sobre todo, ¿cuáles son los procesos? En una compañía pequeña a lo mejor es fácil, ¿no? Porque tienes a una sola persona, visibilidad con todo, pero ¿y en una multinacional? Que tienes sistemas en España, sistemas en Colombia, sistemas en Estados Unidos, sistemas... ¿Quién gobierna? ¿Vamos a establecer CISOs independientes? ¿Local CISOs y un CISO corporativo? ¿O va a ser una figura única y se va a recorrer el mundo? Bueno, hay muchas casuísticas dentro de las organizaciones que tenemos y el tamaño realmente condiciona mucho estas decisiones que hay que tomar. No me quiero ir mucho, de momento vamos bien de tiempo, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la segunda parte, ¿no? La segunda parte que a lo mejor es posiblemente la que estabais pensando pues casi todo, ¿no? Bueno, un plan estratégico de ciberseguridad me tendrá que decir cuáles son las medidas que tenemos que implantar, ¿no? Bueno, pues efectivamente, ¿no? El plan de ciberseguridad, ¿cómo lo estructuramos? Pues lo estructuramos de la misma manera que comentaba. Una SIS, un TUBI, hay que identificar y hay que priorizar los controles y tenemos que establecer el plan, ¿de acuerdo? Vamos a empezar primero por el entendimiento. En el ASIS tenemos que entender primero cuál es la organización. Entonces, por verlo un poquito más grande, esta parte es muy importante. A lo mejor a la gente más técnica, a la gente que le gusta más la ciberseguridad, el cacharreo, le parece un poco densa, un poco rollo. Pues puede ser, pero es que si no identificamos cuáles son las cuentas significativas o los procesos significativos de la compañía, cómo gana dinero la compañía, si no sabemos cuáles son los procesos críticos que realmente le están haciendo tener negocio a la compañía, si no sabemos cuáles son, y ya nos metemos en el mundo de la tecnología, las aplicaciones, las plataformas que están soportando esos procesos, al fin y al cabo, cuáles son los activos que tenemos por debajo que los soportan, malamente vamos a poder securizar una compañía. Entonces, para poder securizar una compañía hay que conocerla bien y hay que realmente saber cuáles son los procesos y cuáles son aquellos donde hay que poner más medidas o menos, etc. ¿De acuerdo? En función de la criticidad que tengan. Esta parte, que es un árbol de activos, pues es importante conocerla y es muy importante. Hay negocios complicados que, oye, tienes que estar en el día a día y tienes que conocer bien, ¿no? ¿Qué hacemos después? Al fin y al cabo hemos identificado activos. Esta parte es fundamental, ¿de acuerdo? Como decía, un análisis de riesgos, yo diría que estrategia en una compañía. Realmente, ¿qué es lo que me lo están provocando? ¿Cómo los voy a minimizar? Y hasta dónde me voy a llegar a la hora de reducir dicho riesgo. A partir de aquí, ¿cómo se hace un análisis de riesgos? Pues aquí da para hablar muchísimo, ¿no? Pero bueno, os lo cuento muy rápido. Hay que identificar cuáles son los activos. Activos de información y activos de todo tipo. Ahí ponemos activos de información, pero hay activos de procesos, hay activos de hardware, hay activos de información, hay activos que son personas, también somos activos, ¿de acuerdo? Un activo tiene una serie de amenazas. Esas amenazas se materializan mediante una vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Hay que conocer cuáles son las vulnerabilidades que tenemos. A partir de ahí, las amenazas tienen un impacto, es decir, si se materializa esta amenaza, ¿qué impacto es el que me está suponiendo sobre el activo? Sobre el activo y sobre todas las dependencias que puede tener ese activo, ¿no? Me paras este activo, pero es que si me paras este activo, me estás parando un proceso entero, ¿no? También, ¿cuál es la probabilidad de que se materialice? Ahí depende mucho también de la vulnerabilidad. Entonces, cuando juntamos impacto de una amenaza con la probabilidad que tiene de que se materialice, nos acaba dando un riesgo intrínseco, ¿de acuerdo? Ahí es donde ya empezamos a tener conciencia de, oye, es que en esta compañía, pues el phishing, el ataque o el ransomware realmente es una amenaza crítica, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos después? Una vez que conocemos el riesgo intrínseco, tenemos que aplicar los controles. Toda esta parte que comentaba, ¿de acuerdo? La 27002 te da toda una ristra de controles que te permite ir identificando cada una de las áreas que lo va asumiendo cada uno de los activos
y eso te reduce el riesgo, ¿de acuerdo? También el NIST, obviamente, nos da los diferentes controles. ¿Qué pasa ahí? Y ahora lo veremos un poquito más adelante, que claro, los controles tienen coste económico o coste de esfuerzo, ¿de acuerdo? De recursos humanos. Siempre hay un coste, ¿de acuerdo? A partir de ahí, una vez aplicados los controles, nos queda un riesgo residual. Ese riesgo residual debería de ser asumible. Como digo, no hay riesgo cero, pero ese riesgo residual debería ser asumible por la alta dirección. Oye, me parece bien, para lo que yo invierto quiero bajar el riesgo aquí. Si luego sucede algo, pues, bueno, pues oye, haber invertido más, habría que ver, pero realmente tenemos que bajar el riesgo hasta que la alta dirección, que es quien realmente tiene que aprobar cuál es el riesgo que quiere para su negocio, ¿de acuerdo? Pues nos lo permite mediante todos los controles que hemos implantado. ¿De acuerdo? ¿Qué resultado sale de este análisis de riesgos? Pues a lo mejor aquí ya habéis visto, ¿no? Pues aquí hay muchos gráficos, ¿no? de este estilo. Pues oye, tenemos diferentes riesgos con diferentes amenazas, probabilidad, impacto. A partir de aquí vamos identificando los riesgos, ¿no? Los que son críticos, los que son de riesgo alto, de riesgo medio, bueno, de riesgo básico. Aquí ya un poco, digamos, la representación gráfica que queramos hacer, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo es identificar y saber que los recursos que tenemos los vamos a ir poniendo donde tengamos mayor riesgo, ¿no? ¿Y qué más hay que hacer dentro de la SIS? Todo un poco en paralelo, ¿de acuerdo? Como estáis viendo, todo un poco en paralelo. Pues lo que tenemos que identificar es cómo estamos. Y cómo estamos, he sacado este gráfico que no hace falta que se lea muy bien, simplemente para que veáis una representación de todos los controles que tenemos, pues cómo está la compañía, ¿de acuerdo? Los diferentes controles, dentro de lo que es Protect, dentro de lo que es Detect, dentro de lo que es Respawn, ¿de acuerdo? Recuperación, es decir, todos los dominios, ¿dónde estamos? Ahí sí que identificamos las mejoras, ¿vale? Que podemos tener. Al fin y al cabo, en el ASIS sabemos cómo está la compañía, cuáles son los riesgos, cuáles son los procesos que tenemos, ¿de acuerdo? Y ya es una base de partida que tenemos para poder pasar al to be, ¿de acuerdo? Muy bien, ya sabemos dónde estamos, pues vamos entonces a ello. ¿A dónde nos gustaría llegar? ¿De acuerdo? Y esta decisión, pues tampoco es sencilla. Oye, yo quiero tener de todo lo más. Pues mira, sí, si tienes presupuesto infinito, a lo mejor puedes tener de todo más. Como no es así, pues oye, ¿y yo dónde tengo que llegar? Bueno, pues aquí es muy sencillo que empieces ya a buscarte un poco los métodos para hacer esa comparación. Uno de ellos es comparar con quién, con tu competencia. Oye, ¿dónde está la competencia? ¿Dónde está, en qué valores se está moviendo el sector? Por ejemplo, u otras compañías que no son competencia, pero, oye, son similares a mí en facturación, en número de empleados, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí es donde viene también un poco de inteligencia, ¿no? Oye, pues mira, en tu sector, donde tú tenías un valor medio de, no sé, de un 2,1, tu sector está en un 3, ¿de acuerdo? Y mira, y además están más o menos así, ¿de acuerdo? Pues oye, eso a la alta dirección, esto lo entiende perfectamente. Lo entiende perfectamente. Es que mi competencia tiene más ciberseguridad, tiene más protección que yo, está más cibersegura, ¿de acuerdo? Pues oye, yo quiero por lo menos como mi competencia, ¿de acuerdo? A partir de ahí haces esta comparativa y te estableces los objetivos que quieres. ¿Objetivos a qué? Pues a corto, a medio, a largo plazo, ¿de acuerdo? No se puede mejorar todo de la noche a la mañana, obviamente. Entonces, de todas las medidas y la priorización, pues oye, vamos a estimar que vamos a ir creciendo de este estado de ciberseguridad que tenemos, pues venga, en el medio plazo queremos estar aquí. En el largo plazo pues nos gustaría estar aquí. Bueno, pues a lo mejor sí, pero ya dependerá de, como digo, de inversiones, de presupuesto, etc., ¿no? Entonces, oye, pues ya hemos definido, ¿no? Hemos definido dónde nos gustaría estar con diferentes fuentes de información. Esta, una de ellas, ¿no? Pues ya viene, digamos, lo que todos estamos pensando. Oye, las medidas de seguridad, entonces, ¿para cuándo? Pues ahora, ¿de acuerdo? Sabemos dónde estamos, sabemos dónde nos gustaría llegar, somos capaces ahora de identificar medidas con los diferentes estándares que tenemos, ¿de acuerdo? Hay muchas normas, aquí no hay que reinventar la rueda. Obviamente, lo que nos van a decir no son las medidas para una organización
concreta, nos van a decir los controles. Estos controles habrá que traducirlos en medidas de seguridad, que son las que aplican a una organización en concreto, ¿no? Pero a partir de ahí, una vez que identificamos, lo que sí que necesitamos es poner las dependencias, es decir, no podemos empezar a implantar medidas, porque seguramente unas dependen de otras, una no la puedo implantar si no implanto esta primero, y además unas correrán más prisa que otras. Tenemos que identificar aquellas que son de corto plazo, ¿de acuerdo? Las que son más críticas, las que más me están reduciendo el riesgo, ¿de acuerdo? O aquellas que me reducen las amenazas que son más probables, ¿de acuerdo? O a lo mejor las de coste menor, por decir algo, ¿vale? Por decir es que esta, o de duración menor, es que esta de duración tal me lleva 2 días, venga, pues ponla ya. Bueno, aquí cada uno utiliza la estrategia que quiere, pero sí que tenemos que tener claro que hay medidas a corto plazo, medidas a medio plazo y medidas a largo plazo, ¿de acuerdo? Tenemos que saber cada una de las medidas cuáles son las dependencias y cuál es el beneficio que nos está dando de reducción de riesgo cada una de ellas. ¿Qué se hace normalmente? Pues oye, normalmente, esto simplemente es un ejemplo, ¿no? Se va identificando, se va introduciendo en un cronograma y a partir de ahí se va viendo, o se hace una simulación de cómo se incrementaría la seguridad de la organización según pasan los años y según vamos implantando las medidas, ¿de acuerdo? Esto es muy sencillo de entender, esto lo entiende la alta dirección, ¿de acuerdo? Entonces hay que intentar generar planes sencillos desde el punto de vista del entendimiento, ¿de acuerdo? Si tú haces un plan y cuando te lo va a aprobar la alta dirección no se entera de nada, el mejor plan del mundo, no se entera de nada la alta dirección y no te lo aprueba, pues no vale nada, ¿no? Y nos queda una parte muy importante, al fin y al cabo, que son cada una de las medidas. Oye, sí, yo ya sé cuáles son las medidas, las tengo que implantar, pero habrá que bajar un poquito en detalle. Pues sí, aquí os pongo ejemplos de qué es lo que hace Price, por ejemplo, ¿de acuerdo? Dentro de los diferentes planes que hacemos fichas por cada uno de ellos, ¿no? En estas fichas, pues, metemos información de oye, cuáles son los controles de la norma que estamos cubriendo, cuál es el detalle, a qué departamentos afecta, qué dependencias tiene y una parte pues, muy importante, que son los costes. ¿De acuerdo? ¿Qué costes tiene? ¿Qué costes tiene de implantación? ¿Qué costes tiene de mantenimiento? No hay que olvidar esos costes nunca, porque dices, mira, implantar esta plataforma pues me vale, no sé, 200.000 euros y ya tengo aquí la plataforma puesta y me va a monitorizar una herramienta SIEM, por ejemplo, de monitorización de log y voy a detectar todo. Sí, ¿y quién la opera? Después, a lo mejor necesitas 3 personas o 5 porque necesitas un full time, por decirlo de alguna manera, estar vigilando constantemente y necesitas incrementar tu departamento de 5 personas. Porque si no puedes tener todos los logs, que si no los mira nadie, da igual, ¿no? Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta, que después vienen los costes, no de implantación, como digo, de mantenimiento, muy importantes, ¿no? Y oye, ¿cuánto tiempo va a durar la implantación y qué coste de esfuerzo de complejidad tiene el mantenimiento, ¿no? Hay medidas muy sencillitas, casi funcionan solas, y otras, pues oye, tienen más complejidad, ¿no? A partir de aquí, esta parte, por verla un poquito más grande, que no le he dado, toda la parte, como veis, año a año y demás, ¿de acuerdo? Y no me quería alargar mucho más, son menos cuarto. Sí que quería terminar con algunas conclusiones, ¿de acuerdo? Un poco, pues oye, cuáles son un poco los aprendizajes que nos podemos llevar, ¿no? de hoy. Yo diría, por ejemplo, que sí que nos tendríamos que quedar que la parte estratégica, pues oye, para todos aquellos que digan, bueno, es que la parte estratégica a mí me gusta el cacharreo, pues que es importante, ¿de acuerdo? No nos podemos olvidar de esa parte estratégica. Nos permite esta estrategia focalizar todas estas medidas más técnicas donde realmente es necesario dentro de una organización, ¿de acuerdo? También lo que nos enseña la estrategia y uno de los beneficios que tiene es que nos permite unar esfuerzos entendiendo cuál es el objetivo de las medidas que implantamos, ¿de acuerdo? Y esto también es un poco un mensaje pues, para la gente que le guste ser más técnica. Si tú conoces el objetivo, si tú sabes las amenazas que estás cubriendo o estás reduciendo el riesgo, si sabes cuál es la estrategia de negocio
y sabes que con esto estamos cubriendo esos riesgos que además provocarían un impacto dentro de la organización y demás, es mucho más fácil de implantar, es mucho más fácil de mantener y de realmente saber para qué la estamos utilizando. ¿De acuerdo? En muchas ocasiones esa información no existe. Oye, toma, implanta esta herramienta y la miras. Y entonces empiezas a mirar y a poner una configuración que no es la que realmente importa o le puede importar en la compañía, ¿no? Entonces hay que aunar esfuerzos y hay que tener bien claro cuáles son los objetivos que tenemos. El análisis de riesgos, como decía, para mí es la pieza fundamental dentro de la estrategia, ¿no? Tenemos que conocer los riesgos que tenemos en las compañías. Hay muchos riesgos que a lo mejor son comunes en todas las organizaciones, ¿no? Pero igual tenemos un 30, un 25, un 30% de riesgos muy específicos, ¿de acuerdo? Dentro de las organizaciones. Ya ni hablar tiene cuando hay organizaciones de sectores muy diferentes, como, es decir, si hay una parte de OT, una energética con un banco, pues claro, toda la parte de industrial no tiene nada que ver con la parte de IT, ¿no? Pero bueno, dentro de organizaciones donde sobre todo es la parte de IT, pues sí que tenemos diferentes riesgos, ¿vale? Que tenemos que tener claros. Eso nos lo da el análisis de riesgos, ¿no? Y esta parte, pues fundamental también. No se puede establecer una estrategia si no conocemos la organización, ¿de acuerdo? Si no entendemos el negocio. Si no sabemos la estrategia del negocio. Es decir, si no es lo mismo un negocio que se está expandiendo a nivel mundial porque está ganando cuota de mercado y se está expandiendo y está comprando compañías, ¿de acuerdo? Eso va a tener una estrategia en ciberseguridad que una compañía que a lo mejor está en una reducción de costes, por lo que corresponda. Sobre todo vende compañías. O, ¿de acuerdo? Está reduciendo, como digo, en un momento dado, porque las cosas no van bien, y ojo, es que lo que tenemos que hacer es reducir costes en ciberseguridad también. ¿Se pueden reducir costes? Sí, claro que se pueden reducir. ¿Manteniendo el riesgo? Eso es lo complicado. Hay que mantener el nivel de riesgo, pues eso es lo más complicado, ¿no? Pero obviamente hay que entender el negocio, hay que saber hacia dónde va el negocio, la estrategia, y a partir de ahí poder tener una estrategia en ciberseguridad acorde a esta estrategia que pueda tener. Y oye, no sé si vamos bien de tiempo. Yo por mi lado espero que haya valido, espero que, oye, haya sido una pequeña introducción, que haya merecido la pena y que veáis un poco cuál es la dinámica que queremos para este máster, ¿no? Genial, muchas gracias, Guillermo. Muy interesante, realmente el posgrado, el webinar me ha encantado. Me han notado 3 preguntas que han ido haciendo durante la charla. La primera es Cristian, nos preguntaba si el plan estratégico de ciberseguridad se debe realizar con alguna periodicidad. Pues sí, efectivamente. Vamos a ver, ¿qué es lo habitual? Lo habitual cuando tú haces un plan estratégico de ciberseguridad, normalmente no te sueles ir más allá de 3 años. Tú planificas acciones a 1 año, 2 años y 3 años, normalmente, ¿no? ¿Qué es lo que significa eso? Pues que si lo has planificado a 3 años, al tercer año tendrías que volver a actualizar ese plan, ¿no? Eso sería en un mundo ideal. En el mundo ideal, pues cada 3 años vas actualizando. ¿Qué pasa? Que tú tienes que actualizar tu plan estratégico de ciberseguridad en función de la estrategia de tu compañía. Si tu compañía no varía demasiado la estrategia en 3 años, fenomenal, ese plan te puede valer. Pero si en un momento dado cambia la dirección de una compañía, varía la estrategia de la compañía y donde la compañía iba para allá, expansión, ahora va a reducción de costes, tú tendrías que actualizar tu plan, ¿de acuerdo? Metiéndole las modificaciones oportunas para variar esa estrategia en ciberseguridad y poder tener un plan nuevo, entre comillas, ¿no? Además de que es un elemento vivo. Es un elemento vivo en donde, oye, yo he puesto estas medidas. Bueno, estas medidas sí, pero las amenazas también van variando, ¿eh? Donde no había una amenaza en 1 año, en 3 años hay 4 nuevas. Pues obviamente hay que ir retocando ese plan, ¿no? No es un plan estático. Genial. Luego tenemos otra pregunta más que nos pregunta Lucía. ¿Dónde se pueden obtener los datos comparativos con otras compañías del sector? Bueno, pues esta parte no es sencilla, ¿vale? Esta parte no es sencilla. Aquí, obviamente, nosotros, Price, como organización, que trabajamos con muchos clientes, conocemos bien los sectores y conocemos, pues, oye, a lo mejor lo tenemos un poquito más fácil, ¿no? Sí que sabemos un poco lo que está haciendo uno, el otro y demás, por dónde van los tiros,
esa parte de experiencia es importante, ¿no? Pero luego, normalmente, siempre sueles encontrar algunos informes que te dan pie a, oye, pues ¿cuál es el estado de ciberseguridad en el sector fulanito? ¿Vale? Muchas organizaciones o agencias van sacando informes, hay que estar actualizado, hay que ir recogiendo información de esas fuentes que son públicas también, ¿de acuerdo? Y con ello al final te tienes que hacer una composición del lugar, ¿no? En ocasiones nosotros también como Price, pues nos viene bien hacer encuestas gratuitas en donde sacamos un informe. Ese informe lo sacamos, pues es público para todo el mundo, pero esas encuestas pues también nos dan información a nivel sectorial y demás. Entonces, bueno, hay que investigar un poquito y ahí es donde viene algo de trabajo, ¿no? Obviamente el consultor tiene que aportar un poquito de valor en todo el trabajo que se hace y hay que ir buscando muchas fuentes. Muy bien. Otra pregunta más. Nos preguntan en qué consiste realmente la metodología online del máster. No sé si... Yo creo, Guillermo, que tú nos lo podrás explicar mucho mejor, o si no, nuestro compañero Víctor, que también está conectado. Como prefiráis. Como prefieras. Bueno, pues la comento yo mismo. La metodología del máster se compone, tiene una estructura muy similar a dentro de lo que es el temario, a las normas que hemos explicado, ¿vale? Principalmente el NIST, ¿no? Una parte de estrategia, una parte de Protect, una parte de vigilancia y una parte de recuperación, una parte de resiliencia, ¿no? Lo que queremos es que dentro del máster podamos tener unos contenidos muy atractivos, muy dinámicos, mucho vídeo, queremos, ¿de acuerdo? Es cierto que tenemos unas partes de lectura obligatoria, ¿no? Es imposible, si no lo estamos leyendo y tenemos una documentación actualizada y una documentación buena, que realmente podamos sacarle mucho partido, ¿no? Pero dentro de lo que es la documentación queremos una parte teórica, ¿de acuerdo? Mucha parte práctica mediante vídeos incrustados dentro de todo lo que son los contenidos, vídeos, pues bueno, pues un poco como la charla que he podido dar yo. Esta es un poquito más larga, posiblemente los vídeos que estamos incorporando son vídeos más cortitos, ¿de acuerdo? 5 o 10 minutos de áreas más concretas, que yo creo que es una manera de aprender mucho más actualizada, ¿de acuerdo? Y atractiva. Y a partir de ahí todos esos contenidos los vamos a complementar con masterclass, ¿de acuerdo? Masterclass de 1 hora de duración, si no estoy equivocado, en donde vamos a poder conocer cuál es la experiencia de un profesional de la ciberseguridad, de un profesional que lleva muchos años dentro del mundo de la ciberseguridad y ocupando puestos, ¿de acuerdo?, relativos a la temática en este caso, ¿de acuerdo? Vamos a poder preguntar, vamos a poder resolver todas las dudas, vamos a conocer, digamos, todo ese aspecto más empresarial de, oye, en tu caso, en tu compañía, ¿cómo lo estáis haciendo así? Para tener unos contenidos, bueno, muy orientados a empresa, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, al final, cada una de las secciones pues tendrá un test, ¿de acuerdo? Que tendremos que ir pues, superando pues, para validar, ¿no? Que lo que hemos aprendido es lo correcto, ¿no? Perfecto. Espero haber respondido más o menos. Ramón Reja nos escribe también y nos pregunta, para un responsable de proyectos de seguridad en sistemas IP clásicos como CCTV, acceso, incendio e intrusión, ¿puede ser complementario este máster? ¿Cómo lo podemos implementar a nuestros clientes? Pues mira, a ver, ahí ya nos estamos metiendo más en lo que es la seguridad, por decirlo de alguna manera, más industrial, ¿no? Ahí tenemos una seguridad industrial con escalas y demás, que es un ámbito importante. Sí que se da, hay un pequeño módulo de lo que es la seguridad en entornos industriales, pero es verdad que no está enfocado, está mucho más enfocado en la parte de IT. Sí que es completamente válido, sobre todo ahora para, como decía, ¿no? Todo lo que son los entornos de CCTV y muchos entornos que cada vez más se están moviendo al Smart Devices, ¿no? Al IoT, al Internet de las cosas. Cada vez más tenemos dispositivos que al fin y al cabo casi funcionan como un elemento más, ¿de acuerdo? Se conecta a la red IP, tiene sus vulnerabilidades, hay que aplicar las medidas oportunas dentro de lo que se pueda en un dispositivo de ese estilo, ¿no? De lo que más o menos me ha comentado,
tenemos que tener en cuenta que son activos, hay que securizar, pero en muchas ocasiones también hasta son elementos de securización. En ocasiones las cámaras CCTV se utilizan incluso como elementos de protección, de seguridad física, pero incluso de protección también. A su vez tienen vulnerabilidades y nos pueden acceder, ¿no? Entonces, este es un máster más orientado a IT, sobre todo. Sí que vamos a dar unas cuantas horas, un tema, ¿de acuerdo? Un poco ligado con la seguridad industrial, que nos va a ayudar a entender esa parte industrial, como digo, del Internet de las cosas, para entender un poquito más y nos va a ayudar, ¿de acuerdo?, a entender todo ese mundo. Al fin y al cabo, la metodología que he dado hoy es muy similar. Tú tienes que entender cuáles son los activos y los procesos que todos estos elementos que habéis comentado hay, es decir, entiende lo que hay, cómo tendrían que estar, implementa las medidas para securizarlos, después de haber hecho tu análisis de riesgos, y a partir de ahí implántalas y monitorízalas, ¿no?, para hacer el siguiente. Entonces, más o menos nos puede valer esta metodología para cualquier elemento que tengamos en una compañía. De acuerdo. Ramón sigue preguntándonos qué nivel técnico se necesita para acceder al máster y que sea útil, si ya estamos orientados al cliente en otro tipo de seguridad. Bien, a ver, como nivel técnico nosotros lo que recomendamos es que las personas que lo vayan a hacer pues hayan cursado una carrera técnica, ¿de acuerdo? Informática, teleco, matemáticas, ¿de acuerdo? Un poco de este estilo, ¿no? Sí que vamos a hablar pues de seguridad en comunicación, en seguridad en redes, todo el tema de hacking ético. Vamos a comentar temas de herramientas de SIEM, de vigilancia y demás. No es necesario un nivel técnico que es que yo, no sé, nunca he hackeado nada, es que no sé ni por dónde empezar. Aquí te lo vamos a decir. Aquí realmente te vas a decir, oye, pues mira, es que estas son las plataformas, las herramientas, esta es la metodología, así es como se pueden hacer. Vas a tener un entorno de prácticas para practicar, cosa que si no es un poco complicado, ¿no? Bueno, siempre se puede practicar en casa, cada uno con el riesgo que quiera asumir, obviamente, cosa que no debería, no lo recomendamos. Pero bueno. Entonces, aquí vamos a tener un entorno para poder practicar. Es necesario, pues oye, si tenemos ese conocimiento técnico básico que te puede dar una carrera, más que suficiente, ¿de acuerdo? No necesitamos que venga con lecciones de ciberseguridad preaprendidas de antemano. De acuerdo. Pues en principio no hay más preguntas. No sé si alguno de los participantes quiere aprovechar, ya que tenemos al director del programa y un experto en ciberseguridad con nosotros. De acuerdo. Entonces, doy por acabado el webinar de hoy. Gracias a todos. Gracias, Guillermo, por participar y por darnos. Gracias a todo el mundo por conectarse y por participar. Muy bien. Espero que os haya gustado a todos y cualquier duda, pues estamos en contacto. Podéis contactar con nosotros o también con Guillermo. ¿De acuerdo? Que vaya muy bien y muchas gracias. Gracias. Adiós.